Vamos a eliminar la pobreza si industrializamos esta nación, ¿sí? Porque ¿cómo se industrializa un país? Creando fuerzas de producción, empresas que generen mayor riqueza para sus colombianos, para sus habitantes, ¿sí? Toda riqueza proviene del trabajo. Toda riqueza proviene del trabajo. Y ustedes me han escuchado a mí hablar de que el problema, uno de los problemas fundamentales de Colombia es que produce muy poquita riqueza. Colombia está produciendo entre 6.900 y 7.900 dólares per cápita anual y compite contra una América Latina que produce en promedio 13.000 dólares per cápita anual. Una China que con 1.400 millones de habitantes produce alrededor de 13.000 dólares per cápita anual. Un Estados Unidos que sube de los 60.000 o 70.000, una Europa que llega a entre los 45.000 y los 50.000 dólares per cápita anual. De manera que, como ustedes se dan cuenta, Colombia produce muy poquita riqueza. Si hablamos de Cundinamarca, estamos hablando de que produce 7.500 dólares per cápita anual. Imagínense en este mundo. Y produce muy poquita riqueza, consecuencia de que no hay un ambiente, un ecosistema pensado para la producción de riqueza. Y la producción de riqueza es correlativa, hay una correlación con la calidad y cantidad de trabajo que puede ofertar Colombia. Fíjense ustedes que un país industrializado, desarrollado, pues puede ofrecer mejores puestos de trabajo y puede ocupar a la totalidad de su población. Hola, sean bienvenidos a este nuevo episodio, este tercer episodio del podcast que ya no es Sabana Crítica, sino, nos transformamos y ahora es Somos Cundinamarca. Entonces, sean bienvenidos a este tercer episodio. Como siempre tenemos invitados de lujo y hoy vamos a hablar de un tema fundamental para la sociedad colombiana, que es el trabajo. Y pues para ello trajimos a otros dos nuevos invitados en donde yo los voy a nombrar y ellos se van a presentar. Entonces, por un lado tengo a Mauro Ruiz. Mauro, bienvenido. Hola Joana, Julián, a la audiencia, un gusto estar acá, gracias por invitarme. Yo soy Mauro Ruiz, soy abogado, escritor de literatura y bueno, algo he participado en diferentes luchas en defensa de la producción, el trabajo, la industria, el agro nacional, la cultura nacional, la educación, y bueno, la idea es que poder aportar a este magnífico podcast algo pues de lo que hayamos acumulado a lo largo de toda esta experiencia. Listo, muchísimas gracias Mauro, bienvenido. Y pues a mi otro lado tenemos a Julián Parra. Julián, bienvenido. Muchas gracias, Joana, acá por la invitación a este maravilloso podcast. Cordial saludo a todos los que nos ven en este podcast y nos escuchan también. Bueno, pues me presento, mi nombre es Julián Parra, soy un líder juvenil en el municipio de Mosquera. Actualmente soy estudiante de Derecho en la Corporación Universitaria de Asturias, hago parte de la Organización Colombiana de Estudiantes. También actualmente soy candidato a los consejos municipales de juventud por mi partido Dignidad y Compromiso, porque creo en unas luchas correctas y porque creo que Colombia merece un mejor empleo digno para los jóvenes y todos sus ciudadanos. Gracias. Muchas gracias, Julián, bienvenido. O sea, hacemos parte de la misma lista aquí en Mosquera. Claro. De la lista de consejos municipales de juventud. Yo hago la aclaración de que yo no soy candidato. Ya no, ya pasamos ese umbral, yo pero... pude haber sido candidato hace como 100 años, pero ahorita ya no. Y si nos metemos en esa discusión, pues bueno. Entonces, los dos sean muy bienvenidos a este nuevo episodio. A todos los que nos están viendo, también sean bienvenidos. Y pues nada, vamos a iniciar con este tema tan fundamental en la sociedad colombiana como lo es el trabajo. Y pues ya que estamos hablando de trabajo, vale preguntarse por qué es tan importante. O sea, ¿por qué debemos hablar de trabajo? ¿Cuál es la importancia del trabajo en una sociedad como la colombiana? Yo empiezo por aquí, por Mauro. Bien, Joana, Julián, amable audiencia, porque toda riqueza proviene del trabajo. Toda riqueza proviene del trabajo. Y ustedes me han escuchado a mí hablar de que el problema, uno de los problemas fundamentales de Colombia es que produce muy poquita riqueza. Colombia está produciendo entre 6.900 y 7.900 dólares per cápita anual y compite contra una América Latina que produce en promedio 13.000 dólares per cápita anual. Una China que con 1.400 millones de habitantes produce alrededor de 13.000 dólares per cápita anual. Un Estados Unidos que sube de los 60.000 o 70.000. Una Europa que llega a entre los 45.000 y los 50.000 dólares per cápita anual. De manera que, como ustedes se dan cuenta, Colombia produce muy poquita riqueza. Si hablamos de Cundinamarca, estamos hablando de que produce 7.500 dólares per cápita anual. Imagínense en este mundo. Y produce muy poquita riqueza, consecuencia de que no hay un ambiente, un ecosistema pensado para la producción de riqueza. Y la producción de riqueza es correlativa, hay una correlación con la calidad y cantidad de trabajo que puede ofertar Colombia. Fíjense ustedes que un país industrializado, desarrollado, pues puede ofrecer mejores puestos de trabajo y puede ocupar a la totalidad de su población, o por lo menos muy cercanos a la totalidad de la población. Pero
un país como Colombia, pues le queda muy difícil. Yo creo que en la mesa, yo creo que en el andén, comiéndose una empanadita, una papa rellena, una gaseosa con la novia, con los amigos, en el entretiempo del partido de micro, después del colegio, en la discoteca, bueno, en tantos espacios hay que plantear por lo menos 3 temas que son fundamentales. 3 temas. Primero, ¿cuál debe ser la nómina de la selección Colombia? Cierto, eso es fundamental, si vamos a ir al mundial o no vamos a ir, y cuáles son las recomendaciones que le vamos a hacer a Néstor Lorenzo para la titular, ¿sí o no? Y sobre todo porque ya estaban siendo convocados. Claro, porque qué otra decepción, no aguantamos más, ¿cierto? Listo, primera, ¿sí? Si vamos a meter a Dairo Moreno o no, por ejemplo, bueno, primera. Segunda cosa fundamental, ¿qué hace usted si a medianoche lo llama Karol G y le dice tengamos una velada romántica? Escapémonos, uno tiene que tener una respuesta para eso porque uno nunca sabe, ¿cierto? Uno nunca sabe. Y un tercer elemento, ¿cuáles son las políticas que van a generar mayor empleo y mejor calidad de empleo? O sea, ¿cuáles son las políticas que nos van a permitir ofertar una mayor calidad de empleo, de salir del mundo de la informalidad, ¿cierto? De enorgullecernos por ofertarle a los colombianos y colombianas, particularmente a los jóvenes, un mundo lleno de informalidad, ¿cierto? Unos empleos de informalidad, sino por el contrario, llenos de verdad, con salarios mínimos, con primas, con vacaciones, con seguridad social, etc. ¿Cuáles van a ser esas políticas? Las de los TLCs, la de la privatización de las empresas públicas, ¿cuáles? Las de las concesiones viales, la de los servicios públicos caros, o una política que parta, por ejemplo, de la renegociación de los tratados de libre comercio, del fomento a la industria, del fomento al agro, del fomento a la producción, de incentivos pues a los emprendedores, etcétera, etcétera, etcétera. Pero bueno, eso es una cosa que tendrán que decir. Dejo un punto, cuando estén bailando el chucuchuco, ¿cierto? Cuando empiece la hora loca en la discoteca, preséntese con la pareja con la que está bailando y susúrrele al oído que para crear un puestos de trabajo para los 2.3 millones de colombianos y colombianas que están buscando trabajo y no lo encuentran, necesitamos crear alrededor de 46.000 empresas que produzca cada una 50 puestos de trabajo. 46.000 empresas. ¿Dónde están las políticas y dónde está pues el ambiente para crear esas 46.000 empresas? Listo, gracias Mauro. Algo igual y terrorífico a esas cifras es ese baile de chucuchuco que no sé a qué se refiere, pero bueno, lo podremos averiguar. Falta de confianza. Entonces, muchas gracias. Y Juli, ¿tú qué piensas al respecto? ¿Por qué es importante hablar de trabajo en Colombia? Bueno, principalmente porque desde el trabajo podemos eliminar la pobreza que hoy vive Colombia. Sí, pero pues va a ser muy complicado eliminar la pobreza que hoy viven los colombianos si seguimos creando industrias que solo generan materias primas. Si hoy nosotros tuviéramos industrias que generaran robots, celulares, tecnología, innovación, pues tendríamos más oferta laboral, no habría pues toda esta informalidad que hoy vive Colombia, que ahora se considera como algo maravilloso, algo grandioso, sí, pero pues yo creo que principalmente vamos a eliminar la pobreza si industrializamos esta nación, ¿sí? Porque ¿cómo se industrializa un país? Creando fuerzas de producción, empresas que generen mayor riqueza para sus colombianos, para sus habitantes, ¿sí? Pero pues como tenemos algo que se llama TLC, que es lesivo para nuestra economía y para nuestra fuerza de producción, pues nunca vamos a eliminar toda esta... nuestras fuerzas de producción, que sí, son muy básicas, Sí. porque sí, claro, o sea, sacan el petróleo y nos lo vuelven como a CPM, ¿sí? Y pues nosotros lo vendemos a 1.000 pesos y ellos nos lo devuelven a 5.000 pesos. Lo mismo pasa con el café, por ejemplo. Lo mismo pasa con el café. Y sacan pecho con que se incrementó la exportación de café. Claro, sí, y pues eso es lesivo para nuestra economía y para la materia laboral de nuestras personas, ¿sí? Entonces, pues comenzando por ahí, necesitamos industrializar nuestro país, ¿sí? Necesitamos una política fuerte realmente. Necesitamos cambiar estos politiqueros que siguen creyendo que los TLC son maravillosos, ¿sí? Entonces, pues yo comienzo por ahí. Listo. Y echan cuentos todo el tiempo de que ellos son los defensores de las empresas, ¿no? Hay que cambiarlos verdaderamente claro. hay que cambiarlos por verdaderos políticos, entonces podríamos decir. Claro, pues comenzando porque hay que renegociar los TLC para crear fuerzas de producción que sí sirvan para generar riqueza dentro de la nación, porque un dato específico que dio Mauro es que nosotros generamos $6.000 per cápita por persona, ¿sí? Sí. Mientras Europa genera más de 50.000 o Estados Unidos que genera más de 85.000, ¿sí? Pues ¿cómo lo vamos a lograr si solo manejamos materias primas?
Totalmente de acuerdo, ¿sí? Déjame dar una puntadita, mire, este micrófono, este trípode, este celular, esta ropa que tenemos nosotros, todo eso tiene en común dos cosas. Primero, le sirve al ser humano, le resuelve una necesidad al ser humano, a un ser humano en específico, ¿sí? Esos libros, esta casa, todo ha sido, digamos, que le resuelve un problema a un ser humano, le mejora la calidad de vida de un ser humano. Y otro elemento que tiene es que es materias primas, ¿cierto? Es la naturaleza, lo que está en la naturaleza, convertido en función del ser humano a través del trabajo. Sí. Es decir, y entre más especializado sea ese trabajo, entre más juntemos materias primas en función de resolver un problema, y entre más complejo sea ese problema, pues más riqueza se produce. De ahí que, con todo de acuerdo con Julián, lo que hay que lograr en Colombia es un proceso de industrialización para que nos metamos a lo complejo. O sea, que dejemos de importar paneles solares y nos dediquemos a producirlos. Que dejemos de importar computadores y nos dediquemos a producirlos algún día, ¿cierto? Pero, y sobre todo en lo fundamental, por ejemplo, que dejemos de exportar crudo e importar gasolina para que la gasolina la produzcamos en su totalidad acá, y así pues con todos los aspectos de la naturaleza. Efectivamente, Mauro. Y pues más aparte de esto, pues lo que vamos a generar es mayores salarios, no vamos a tener informalidad en las calles, ¿sí? Porque hoy vemos como algo digno laboralmente las señoras que venden tintos en las esquinas. Sí, entonces esto está mal. Y no es tener nada contra la señora de los tintos, pero Sí, ojalá claro. pudiéramos ofertarle un trabajo digno a esa señora, Claro. y a todos los que están en ese Que ella mundo. pudiera tener una cafetería, un negocio digno, ¿sí? Sí. Pero es que en las calles se puede ocurrir cualquier cosa, ¿sí? Entonces, pues yo considero eso, Y sobre todo por la estabilidad de la persona. efectivamente. Entonces, para recoger en este primer punto, yo empiezo por la frase que señaló Mauro de que toda riqueza proviene del trabajo. O sea, ¿eso qué significa? Concatenado con lo que decía Julián aquí. El trabajo, o más bien lo que podemos decir, la capacidad de un país para generar trabajo, es aquella capacidad que tenemos nosotros no solamente de exportar o más bien de producir materias primas, sino de agregarle ese valor a esas materias primas, como con la transformación de la naturaleza. Eso ha sido el trabajo más grande del ser humano a través del tiempo, y por lo que se ha logrado el progreso de la sociedad y de la humanidad en sí. O sea, transformar la naturaleza para darle una funcionalidad y pues utilizarla para el desarrollo de nuestras sociedades. Lo que explicaba muy bien Mauro ahorita, o sea, esta cámara en donde ustedes nos están viendo, como nos están escuchando, este trípode y la misma ropa que nosotros utilizamos es trabajo humano con un valor agregado, que la naturaleza ha sido transformada para eso. Entonces, el trabajo es tan importante porque es uno de los componentes para el desarrollo, el progreso de las sociedades y de las naciones. Entonces, por eso es tan importante que haya trabajo. Y más que haya trabajo, una cosa más valiosa que la riqueza en sí es la capacidad de producir riqueza, es decir, el trabajo. Para esto estamos hablando de las condiciones para poder, en serio, que tengamos una producción de riqueza, y no las condiciones de las que nos hablaba Julia, no las condiciones de las que nos hablaba Mauro. Entonces, por eso es que es tan grave cuando hay desempleo. O sea, Jorge Enrique Robledo lo decía, o sea, debería ser un crimen que haya desempleo. Que cuando no hay trabajo se le está cortando la posibilidad a un país, a una nación, de que cree riqueza. Entonces dependemos de la riqueza extranjera en estos casos, y ahorita lo vamos a ver en cifras. Entonces, es importante el trabajo porque es fuente de toda riqueza, y es más importante el poder producir la riqueza que la riqueza misma. Y debería ser un crimen que haya desempleo en estas cifras que ahorita vamos a ver. Entonces yo creo que con lo que ustedes nos acaban de decir podemos sacar, o sea, 3 conclusiones de esa primera pregunta. O sea, la primera es que todo trabajo proviene de la riqueza porque es el trabajo el que logra, o es uno de los componentes básicos para la creación de riqueza, para el progreso de las naciones. El segundo, lastimosamente no todos los estados producen riqueza. O sea, estamos aquí viendo el panorama de Colombia entre $6,000 y $7,000 per cápita anual. O sea, en comparación a otros países. Ahorita vamos a ver por qué es así. Y el tercero, es más importante, o más bien es más valioso, las condiciones para poder producir riqueza que la riqueza misma. O sea, nosotros en una conversación previa decíamos que si yo tengo aquí $1,000,000 en efectivo y si lo dejo quieto, ¿será que ese $1,000,000 se reproduce? No. De pronto ha Antes sido es más probable que se lo coman los que ratones. se lo coman o las polillas. Y se valorizan los ratones, una barbaridad. O que la inflación le afecte. Pues, Claro. exacto. O sea, por sí sola la riqueza no genera más riqueza. Lo que genera riqueza es lo que hacemos a diario millones y millones de trabajadores.
Entonces, yo creo que con esas tres conclusiones podemos recoger lo que hemos discutido en este primer punto. Y respecto a esas condiciones de las que hablábamos entonces, ¿cómo está Colombia en materia de trabajo? O sea, porque ya aquí nos han dado unas cifras de cuántos empleos se requerirían, cuántas empresas y cuántos empleos se requerirían para mejorar nuestra capacidad de producción de riqueza. Ya tenemos aquí algunas cifras de qué es lo que nosotros hacemos, exportamos y importamos. Pero entonces, ¿realmente cómo está el trabajo en Colombia, Mauro? Bien, mire, es una tragedia, la verdad es una tragedia. Fíjense ustedes que es muy frecuente ver hoy a los del gobierno nacional, a la gente de Gustavo Petro, pero esto es una cosa que ha venido pasando frecuentemente y entonces salen a celebrar, no, la tasa de desempleo bajó, y todo el mundo sale a celebrar y a botar cohetes pues y a brindar y a tomar cerveza, encantadísimos. Pero miremos qué es lo que mide esa tasa de desempleo, lo que técnicamente se llama la tasa de desocupación. No es la cantidad de gente que está en la capacidad de trabajar y no tiene un empleo, no. Es la cantidad de gente que está en la capacidad de trabajar, no tiene un empleo y está buscando empleo. Okay. ¿Sí? Eso es otro elemento. Claro, con esa curva, ¿cierto? Nos dejan por fuera un montón de gente que es la gran mayoría y que es la radiografía de que esto está súper mal. Pero otro elemento que no tiene en cuenta de esa tasa es la gente que está en el rebusque. La señora de los tintos de la que hablaba Julián, que desafortunadamente no tienen dónde más ocuparse, que no encuentra otras condiciones sino la de levántese a las 3 de la mañana a ponerse a hacer un tinto para salir al sol y al agua y con la aventura de si le compran. Y si no le compran, se jodió. Y no más. ¿Cierto? Entonces, y esa gente que está en esa situación es la gran mayoría en Colombia. Eso es una tragedia. O sea, esto deberíamos estar todos de acuerdo en que es una tragedia. De ahí que no es raro que los jóvenes no tengan sino dos alternativas, o al rebusque o a irse del país, porque las posibilidades de educarse, las posibilidades de ir a la educación, las posibilidades que tienen de un trabajo digno, pues son muy pequeñas. Sí. Y adivinen que en otros países se los pelean porque el trabajo de Colombia es de altísima calidad, o ustedes creen que si no fuera de altísima calidad lo recibían en otro lado, ¿cierto? Bueno, eso es un asunto pues sumamente importante. Entonces nosotros en Colombia tenemos 40.6 millones de personas en edad de trabajar. Sí. ¿Sí? En edad de trabajar. Pero de esas 40.6 millones de personas, solo 23.9 millones están o buscando trabajo, o empleadas formalmente, o empleadas informalmente. Ahí ya empieza a ser otro el panorama, ¿cierto? Porque quiere decir que de entrada hay 14 millones de personas, 14.3 millones de personas que están por fuera del mundo de la producción, ¿cierto? O están buscando trabajo, o están empleadas formalmente, o están empleadas informalmente. Ahí ya hay una tragedia, otra tragedia. El grueso de esa gente que está en el trabajo, que está trabajando, pues finalmente estás en la informalidad. Es más de la mitad de las que están en la informalidad. Esto a mí me parece una barbaridad. Yo creo que cualquiera que quiera Colombia, cualquiera que sea verdaderamente patriota, debería dar vergüenza sacar pecho con estas cifras, ¿sí? Resulta que el 54.8% a cifras de julio, ¿cierto?, está en la informalidad. O sea, la mayoría está en la informalidad y esto es lo que nos enorgullece. Y si ustedes miran cómo ha venido creciendo, o sea, sí se ha venido reduciendo la tasa de la desocupación, pero porque se ha venido incrementando sustancialmente la de la informalidad. Y eso nos parece la gran cosa. Pues claro, no podría ser otras las cifras en un mundo lleno de TLCs, lleno de concesiones viales, donde los servicios, las tarifas de los servicios públicos se dividen en dos, las que son impagables y las que son recontra reimpagables, ¿cierto? Las que son injustas y las que son recontra reinjustas, donde tenemos cosas como lo del catastro multipropósito, ¿cierto? Que lo que hace es limitar que la gente acumule algo de capital para invertirlo pues en la producción, ¿cierto? O que lo que gana en el trabajo finalmente le quede menor cantidad para el ahorro, para la inversión. Eso es una cosa pues digamos fácil de comprender. Y como si eso no fuera poco, de la totalidad de la gente que está trabajando, ocupada, más de la mitad ganan menos de un salario mínimo. Sí. Es decir, alrededor de 10 millones de pesos no ganan menos de un salario mínimo. Esto es una barbaridad. De ahí que no sea rara las cifras que tenemos en pobreza, las cifras que tenemos en hambre. Tú lo decías en el primer episodio, Johanna. Sí. Resulta que el doble de la población de Bogotá, es decir, alrededor de 16 millones de habitantes, ¿cierto?, ganan en el mes menos de 460.000 pesos.
Y ni qué decir la tragedia de que casi 6 millones de colombianos ganen menos de 240.000 pesos, una barbaridad. Uno de cada 4 hogares en Colombia tiene inseguridad alimentaria grave o moderada. Es una barbaridad, es una barbaridad. De ahí que el panorama no sea para nada, digamos, alentador, Joana. Listo. Julián, ¿tú qué piensas al respecto? Bueno, pues yo también opino lo mismo. Me parece que tenemos una situación muy difícil en materia laboral acá en Colombia, ¿sí? Porque si damos una cifra así redondeada en materia de juventud, hablamos de que más del 40% de los jóvenes se encuentran en una etapa de desocupación, ¿sí? Sí. Y pues estamos diciendo de que aproximadamente un 15,3% de esos jóvenes están desempleados o están en búsqueda de un empleo, ¿sí? Y pues hoy Colombia no les genera esas facilidades, Sí, claro. ¿sí? Entonces pues tenemos una desinformalidad, tenemos un rebusque gigantesco para los jóvenes y para toda la población colombiana, ¿sí? Porque hoy no tenemos la cantidad de empresas para cubrir todos los puestos de trabajo y todas las personas que sí quieren trabajar, ¿sí? Porque somos un país que quiere trabajar, que quiere salir adelante, que quiere superarse, pero no tenemos esa facilidad. No hay oportunidades laborales ni para los jóvenes ni para las personas que ya tienen experiencia, ¿sí? Porque no contratan si no tiene experiencia y tampoco contratan si ya se sobrepasa de experiencia. No contratan si no tiene estudios y si tiene muchos estudios tampoco. Está sobrecalificado. Efectivamente, sí. Y pues si hablamos ya en materia de un municipio como lo es Mosquera, donde esperamos que tengan cifras, pues no. La administración, yo envié un derecho de petición a la administración, ¿sí? Sí. Preguntando sobre cifras de desempleo sobre materia juvenil, y ellos me responden que no es de incumbencia de ellos meterse en eso, mientras que sí quieren crear políticas públicas para los jóvenes en materia laboral. ¿Cómo van a crear una política pública para los jóvenes en materia laboral? ¿Cómo les van a ofertar empleo a los jóvenes en el municipio si no saben cuántos jóvenes quieren trabajar y cuántos jóvenes hoy están trabajando y cuántos están desempleados? A tientas, sí. Claro, a tientas, como lo dice Mauro, sí. O también en materia de desinformalidad, donde ellos tienen unas cifras muy básicas, donde ellos dicen que en el municipio de Mosquera hay aproximadamente 231 personas en desinformalidad, cuando yo creo que esta cifra está muy mal, muy mediocre, ¿sí? Porque, o sea, es muy ilógico, Es evidente. donde que hay un municipio con más de 150.000 habitantes, ¿sí? Que solo hayan 231 personas en la desinformalidad. Sí. Y de esas 231 personas que están en la desinformalidad, más de un 50% son jóvenes. Estamos hablando de que 129 personas de esa desinformalidad son jóvenes, que tienen entre 15 a 28 años. Muy mal, muy mediocre, ¿sí? Hoy un municipio como Mosquera, que está tan cerca a Bogotá y con estas cifras, con estas respuestas, muy mediocre. Yo siento que hoy a Colombia le falta una industrialización, así como lo dije de primeras, ¿sí? Porque hoy necesitamos avanzar, ¿sí? ¿Qué va a pasar con estos 6.000 jóvenes que se van a graduar en este periodo, ¿sí? Sí. ¿No van a conseguir empleo? ¿Van a ser un número más? ¿Sí? ¿Van a crear empresa en un país que no les da garantías? Complicado. De acuerdo. Listo. O sea, la lógica de yo no sé quién es usted, pero me quiero casar y tener 6 hijos con usted e irme a vivir a tal lado. O sea, sin Efectivamente. información no se pueden tomar decisiones correctas. Totalmente. Entonces, para recoger estos dos puntos, es importante cuando hablamos de trabajo hablar de si, como las conclusiones del punto anterior, si Colombia tiene las condiciones para producir riqueza. Porque el producir riqueza significa que tenemos la capacidad y como tenemos la capacidad significa que esa capacidad requiere puestos de trabajo para producir riqueza. Entonces, miremos, ¿Colombia tiene las condiciones para producir riqueza? Muy bien, ustedes lo hablaban con el tema del Tratado de Libre Comercio. Enfoquémonos en el Tratado de Libre Comercio que hay hoy en materia con Estados Unidos y mencionemos algo con la Unión Europea. Recientemente, o es de común conocimiento por noticias, no sé si ustedes han buscado, han visto, pero uno de los productos que nosotros más importamos con el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y la Unión Europea son productos lácteos. Entonces,
Una cosa bastante irónica porque se supone que nosotros producimos nuestra propia leche aquí en Colombia, pero resulta que nosotros importamos productos lácteos de Estados Unidos y la Unión Europea. O sea, ¿cómo es eso posible? Entonces, ¿qué pasa con alrededor de las 350.000 familias en Colombia que producen y trabajan con la leche? En donde la mayoría son mujeres. O sea, un sector que... Y campesinas, o sea, un sector que ha sido históricamente golpeado por el Estado, que se ha atropellado en materia laboral. Entonces, ¿qué está pasando con ese sector de producción láctea? Pues resulta que se están quedando en la quiebra. O sea, 350.000 familias que no van a tener que trabajar y muchas de esas personas que tienen obviamente familiares jóvenes. Entonces, ¿será que esos jóvenes van a poder ir a estudiar o trabajar en condiciones dignas? ¿Será que ellos tendrán las condiciones para decir, oiga, yo quiero ir a la universidad porque puedo hacerlo? ¿O tendrá que debatirse, como muchos en Colombia, si en estudiar o trabajar? Y no es un trabajo digno, como lo dijo Mauro, sino ir a la universidad o ir al rebusque, que es una cosa sumamente dolorosa. O sea, solamente cifras para el 2023. O sea, se importaron 72.000 toneladas de productos lácteos. O sea, 72.000, imagínense. O sea, lo que representa alrededor de 600.000 litros de leche. Qué barbaridad. Cifras muy altas. O sea, Qué eso barbaridad. genera, o sea, un panorama asiago en materia de empleabilidad en Colombia. Porque no solamente estamos dejando de producir lo que podemos producir, sino que eso también ataca nuestro sector productivo, dejando y acabando con empleos. Entonces, eso solamente en productos lácteos. O sea, y también hay una cosa súper peligrosa, y es que ahorita el primero de enero del 2026 entra a regir, en virtud de ustedes, el arancel cero. Es decir, ustedes saben que los aranceles son una medida de protección que tienen los estados para protegerse sobre esas importaciones de productos que vienen del extranjero. Pues resulta que Colombia va a implementar el arancel cero para productos lácteos en 2026. Es decir, aquí van a poder entrar todos los productos lácteos que quieran sin protección, a competir con la mercancía nacional. La guillotina en el cuello para la producción de la leche en Colombia. Claro, todas esas 350.000 familias Al rebusque. Al rebusque. Sí, Bien lo no hay nada decía, más. bien lo decía Jorge Robledo. Ya vinieron por la leche y nos van a quitar la leche y ahora nos van a quitar la vaca. O sea, ¿qué vamos a hacer Y en si ese se materia? descuida el que está ordeñando, el que está ordeñando también se lo lleva. También. Entonces, ustedes no hablaban en materia, ya ahorita volvemos al TRC, en materia de empleabilidad. O sea, ¿será que hay condiciones ahora para las empresas a nivel general que haya condiciones de trabajo dignas? O sea, ya lo citábamos con Julián, lastimosamente la malla empresarial que hay en Colombia no se dedica a la transformación de materia, la gran mayoría, porque nos dedicamos a la exportación de materias primas y no a la exportación de trabajos terminados con valor agregado, lastimosamente. Entonces, tenemos una gran malla empresarial en donde la mayoría, o sea, más del 70% de empleos lo ofrece el sector de las pequeñas y medianas empresas, que es más del 70% de la malla empresarial de Colombia. O sea, aquí estamos rodeados de pequeñas y medianas empresas, es una maravilla. Pero, ¿será que esas pequeñas y medianas empresas tienen las condiciones a nivel nacional por parte del Estado para generar empleos? Y para crecer. ¿Y para crecer? ¿Será que los tiene? Pues resulta que por lo menos cuando se estaba discutiendo la reforma tributaria, muchos gremios de empresarios, entre ellos la Asociación Colombiana de la Pequeña y Mediana Empresa, COPI, propuso que hubiera una tasa diferencial de renta para que una pequeña y mediana empresa, una microempresa no pagara la misma tasa de renta que una gran empresa, porque es obvio que la capacidad que tiene una gran empresa a una pequeña. Pues resulta que eso no se acogió. Y hoy las micro, pequeñas y medianas empresas, las MIPYMEs, pagan el mismo 35%. Eso estrangula. Eso estrangula a la gran mayoría de la malla empresarial. Con la diferencia de que las MIPYMEs no tienen los grandes contadores, ¿cierto?, para reducir de alguna manera esa tasa real de renta, esa tasa efectiva de renta. ¿Y eso qué genera? Como no hay condiciones a nivel nacional, muchas de esas pequeñas y medianas empresas prefieren estar en la informalidad. Entonces, más del 80% de las pequeñas empresas están en la informalidad. O sea, cuando vemos las cifras, bueno, ¿cómo está la grande? Solamente el 2.5% de las grandes está en informalidad, el 80% versus el 2.5%. Entonces, ¿cuáles son las garantías por medio de ese Estado para las empresas de crear más, pues de primero de crecer y de producir verdaderamente riqueza? Y como producir riqueza es una consecuencia de tener trabajo, pues de producir mejores, o más bien de ofertar más puestos de trabajo en condiciones dignas. Ahora, volvamos a una cosa que es la política en materia económica de trabajo. O
O sea, esto ha sido una política impuesta no solamente por este gobierno, por los anteriores, y hay que decirlo, este gobierno sigue en esa misma línea. Se supone que en campaña a nosotros nos dijeron vamos a renegociar los TLCs porque entre otras cosas está acabando nuestro aparato productivo en materia agropecuaria. O sea, yo digo los datos de la leche, pero en materia agropecuaria a nivel general son 15 millones de toneladas lo que importamos al año en solamente productos agropecuarios. O sea, productos que nosotros podemos aquí producir. O sea, ¿qué pasó con el maíz? ¿Qué pasó con la cebada? ¿Qué pasó con el sorgo? O sea, estamos importando arroz. O sea, casi 200 municipios que producen arroz en Colombia se fueron a la quiebra por la importación de arroz, entre otras cosas. Entonces, no hubo o no hay un respaldo por parte del Estado a la producción nacional. Y como ya lo vimos cuando lo discutimos en el primer punto, la creación de riqueza, las condiciones para que la riqueza son fundamentales para que un Estado crezca, pero si un Estado no ofrece garantías para ello, no es capaz de saciar o más bien de cumplir con esa garantía de las garantías mínimas de su población, como es en el caso de seguridad alimentaria, bien lo decía Mauro, 14.4 millones de personas a nivel Colombia están en inseguridad alimentaria. Entonces, ¿qué país progresa así? O sea, ¿cómo podemos hablar de progreso nacional con un nivel de desempleo tan amplio y con un nivel de informalidad empresarial tan amplio? Entonces, yo creo que la primera conclusión que podemos sacar aquí es que, primero, no hay condiciones nacionales para la creación de riqueza, o sea, para que las empresas, haya una posibilidad real de crear empresas y que esa empresa crezca, y como crece, la consecuencia es que haya más puestos de trabajo en condiciones dignas. Y segundo, la segunda conclusión que yo puedo o más bien si estamos de acuerdo, es que esto es consecuencia de una política nacional de desindustrialización. Entonces, ¿somos un país subdesarrollado? Sí, y peor aún, estamos en vías de subdesarrollo, pero ha sido decisión política, no solamente de los gobiernos anteriores, sino que de este gobierno que lo ha respaldado. Entonces, yo creo que esa es la segunda conclusión a la que podemos llegar a ese punto, ¿sí? Efectivamente, tienes toda la razón, porque si seguimos así, serio, en vez de aumentar nuestro nivel de riqueza, nos vamos a volver cada vez más pobres. Más pobres. Porque ni siquiera hoy el salario mínimo alcanza para cubrir o sea, lo que uno gasta mensualmente, sí, no alcanza para ahorrar. Sí. ¿Cómo vamos a vivir en el futuro si no podemos ahorrar? O sea, y generar consecuentemente más bienes y servicios para producir, y eso que genera pues más empleo. Entonces estamos atrapados en un círculo de subdesarrollo, que debería ser al revés. Entonces, listo, con ese panorama, entonces yo creo que ya podemos pasar a la tercera pregunta. Con todo eso, entonces, ¿qué podemos hacer nosotros los ciudadanos para mejorar ese panorama por el que atraviesa Colombia en materia de empleabilidad? ¿Qué podemos hacer nosotros los ciudadanos? Bueno, arranco yo, ¿cierto? La mirada me dice que arranque yo. Pero déjeme antes de decir el qué hacer, permítame decir algo, porque es que si no se me agrega la saliva. Y es esto. Ya vimos las políticas contra las mujeres campesinas, contra la producción agraria nacional, contra el empresariado. Pero no hay Petro, no hay Santos, no hay Duque, no hay Uribe, no hay Gaviria, no hay Pastrana, al que no le quepa un discurso sobre las mujeres, sobre el campesinado y sobre el empresariado en sus campañas, ¿cierto? ¿Quién los viera echándoles flores y disfrazándose y haciendo y deshaciendo? Pero mire las políticas que ellos diseñan. Y en esto están absolutamente de acuerdo, y en este gobierno, en el supuesto gobierno del cambio, no hay absolutamente nada que contradiga, que plantee un nuevo horizonte frente a esto que es lo fundamental. ¿Qué hacer? Yo creo, Joana y Julián, que no estamos malditos por nadie, o sea, no estamos condenados a ser toda la vida este país lleno de subdesarrollo, de pobreza, de hambre, de atraso. Yo creo que no estamos condenados a esto, y hay un montón de países en los que uno puede ir y mirar y darse cuenta que antes estaban igual o peor que Colombia, y que de un momento a otro, a partir de trabajo, de organización, de estudio, de movilización, de políticas, digamos, correctas, serias, ¿cierto? Y en procesos de verdad de unidad, en defensa de su soberanía, en la idea de transformar sus realidades y producir pues más riqueza que a la vez que redunde en mayores beneficios para sus ciudadanos y ciudadanas, pues han logrado transformarse. Entonces, ese Colombia que soñamos, ese país
que va a estar a la vanguardia en tecnología, en ciencia, que es capaz de ofertar trabajo de buena calidad, de altísima calidad, metido en la industria compleja, metido en la producción agropecuaria y capaz de producir toda la comida que demandan sus ciudadanos, pero también exportando, es decir, en todos estos elementos de los que hemos hablado será el resultado del estudio, la organización y la movilización de los ciudadanos, donde jugarán un papel súper importante los jóvenes. ¿Qué podemos hacer nosotros? Bueno, ya estamos aquí en un proceso de estudio, ya estamos estudiando. Quienes están viendo el podcast allá y quienes estamos aquí conversando, ¿cierto? Listo, estudiemos mucho más, pero también organicémonos en asociaciones, en cooperativas, en comités, en sindicatos, en organizaciones empresariales a efectos de defender esto que les digo, llegar a acuerdos para hacer de Colombia una gran nación. Y en últimas, pues movilizándonos en la carta, en el documento, en la movilización que haya que hacer, ¿cierto? Ese va a ser el camino para transformar a Colombia. Y una última que yo dejaría, elegir bien. Elegir bien. Porque es que uno no puede votar mal el domingo y el lunes esperar a que lo gobiernen bien. ¿Sí o no? Entonces, ese tipo de decisiones hay que ser bastante cuidadosos y eso es lo que yo los invito. Listo. Julián. Bueno, pues voy a tratar de resumir todo, ¿sí? Porque yo considero que lo mínimo que hoy podemos hacer como nosotros que estamos buscando empleo, ¿sí? O no solo buscando empleo, sino que estamos trabajando, es exigirle a nuestros empleadores un salario digno, condiciones dignas en toda nuestra área, ¿sí? Porque pues, ¿de qué nos sirve que nos den empleo si no tenemos unas condiciones dignas, no tenemos un salario digno, ¿sí? Entonces pues, comenzar por ahí, ¿sí? Pero no solo a nuestro empleador hay que echarle la culpa, ¿sí? Porque ahora está el gobierno que haga cumplir que nuestro salario sea digno, ¿sí? Que tengamos una política alimentaria digna, ¿sí? Porque hoy por hoy la alimentación en Colombia es supremamente cara, el costo de vida es supremamente caro y el salario mínimo no alcanza, ¿sí? Un salario mínimo hoy en Colombia no alcanza. Sí, entonces pues exigir un salario que sea bien remunerado por lo que nosotros hacemos, ¿sí? Estudiemos o no, ¿sí? Pero pues, claro, entonces primero exigir ese salario como trabajadores, un salario digno realmente, ya lo he repetido varias veces, pero es que toca repetirlo, ¿sí? Porque al gobierno le tiene que caer el peso sobre nuestro salario, ¿sí? Porque ellos son los que toman la decisión de cuánto tenemos que ganar mensualmente cuando ellos ganan hasta 30, 40 veces más con lo que nosotros pagamos en impuestos, ¿sí? Entonces, ¿por qué nosotros no podemos ganar lo mismo que ellos o por qué ellos no sobreviven igual que nosotros? ¿Sí? Cuando nosotros le pagamos viáticos, les pagamos la alimentación y ellos siguen ganándose ese sueldo. ¿Por qué no viven como uno? ¿Sí? Entonces necesitamos un salario digno. Comenzando por ahí. También necesitamos que todos esos empleadores, que el Estado nos garantice salud y que nos vamos a pensionar. Porque hoy por hoy es muy difícil pensionarse. Para los jóvenes más. Claro. Creo que nosotros no Y alcanzamos. menos con esta reforma. Es por causa de esta reforma. Creo que nosotros no alcanzamos, pero bueno, o alcanzamos con un 35% menos. Efectivamente, sí. O sea, y es una realidad de los colombianos. Hoy por hoy muchos abuelitos no están pensionados. Y sí tienen que salir a las calles a rebuscársela. Al rebusque, claro. Sí. Porque hoy vemos que muchos abuelitos, no es por nada, pero venden bonais. ¿Cuánto sacan de ahí? Tristemente, ¿no? Entonces, pues, exigir un salario digno, unas prestaciones de ley dignas. Eso es lo que yo creo que como empleados podemos exigir hoy. Al gobierno y a nuestros empleadores. Pero además de eso, déjame decir una cosa, mire, a los trabajadores no solamente les afecta lo que pasa dentro de la empresa, sino lo que pasa también afuera de la empresa. Puede que haya un salario muy bueno, pero si tienen que pagar unos servicios públicos altísimos, pero si se come 2 o 3 horas en el trancón, porque la vía es insuficiente, y además de eso, si tiene un carrito, por ejemplo, si usted vive en Faca y gana un salario mínimo y va de Bogotá y vuelve a Faca, va hasta Bogotá y vuelve a Faca, ya se gastó en solos peajes más del salario mínimo. Si se va por la 13, si se va por Siberia, gasta mucho más. Se ganó, perdón, la mitad del salario mínimo diario se lo gastó en peajes. Es decir, también hay que organizarse para lograr mejores condiciones por fuera de la empresa. Adentro de la empresa, claro, pero afuera de la empresa también. Mejores servicios públicos, mejores vías, mejor educación, mejor acceso a salud. Este asunto de la pensional que sobre todo es contra los jóvenes, sí, ¿cierto?
y sobre todo, y además de eso estudiar muchísimo, también organizadamente, para que no nos echen cuentos como los de la reforma laboral y los de la reforma pensional, que baste decir que, digamos, no es la maravilla que está planteando este gobierno. Efectivamente, Mauro, como tú lo mencionas, estudio, organización y movilización. Listo. Para recoger, hay una frase que tú dijiste que es muy buena. Ojalá ellos sobrevivieran como nosotros. O sea, en eso se puede resumir. Entonces, para unir estas dos intervenciones, es claro con los datos que hemos visto que Colombia y los que han dirigido a Colombia no se han pensado en un proyecto de país dirigido para todos y todas. O sea, no hay un proyecto de país para el progreso de la nación, el progreso de las distintas áreas de las que necesitamos, el trabajo, la educación, la salud. Entonces, yo creo que Mauro lo resume muy bien, también lo indicó Julián, de que el camino para la transformación que está en todos nosotros, es un trabajo de todos nosotros, es el estudio de las causas, o sea, el por qué estamos así, cuáles son las causas que hoy tienen al trabajo en particular, como lo tienen. O sea, ¿de dónde provienen esas decisiones? ¿Y será que esas personas que toman esas decisiones están solas o están acompañadas? ¿Será que eso es una vaina que se les ocurrió? ¿O será que hay alguien detrás ahí diciéndoles qué hacer y cómo hacerlo? Y en contra de los derechos de los trabajadores y trabajadoras colombianas. ¿Para qué conocer esa situación? No solamente es por saberlo, y tampoco para llenarnos solamente de rabia, sino también para organizarnos en torno a ese problema que nosotros evidenciamos para poder transformarla, para poder transformar ese panorama en el trabajo, ese panorama en la educación, entre otras cosas. En últimas, transformar a Colombia, que eso es lo que vamos. Entonces, yo creo que está muy resumido en el camino que tenemos todos los colombianos y colombianas, es estudiar el problema y organizarnos para cambiar, para transformar a Colombia. Y la conclusión a la que podemos llegar es que ese trabajo de transformar Colombia, el panorama del trabajo, es una tarea que también le compete a los trabajadores y a las trabajadoras de Colombia. Como bien lo decía Mauro, no solamente dentro de la empresa, sino cuáles son las condiciones a nivel nacional. Al igual que los trabajadores y los estudiantes, no podemos apartarnos de cómo está la situación y la economía nacional porque nos afecta. Entonces también debemos no solamente procurar por la transformación de nuestros lugares de trabajo, atendiendo a que hay unas condiciones nacionales, sino abocarnos a la transformación de nuestra nación. ¿Para qué? Pues para lograr una nación verdaderamente próspera, productiva y soberana. Entonces, creo que ahí podemos llegar a la tercera conclusión de estas preguntas y ya sí estamos dando cierre a este tercer episodio. Con la última, de siempre estamos dirigidos a los consejos municipales de juventud. En ese panorama, ¿qué podemos hacer nosotros en una curul a los consejos municipales de juventud? O sea, ¿qué podemos hacer desde allí para seguir exigiendo mejores condiciones, no solamente de trabajo, sino condiciones nacionales para que haya una verdadera producción de riqueza? Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros, ya Julián y yo, que vamos a ser Consejo Municipal de Juventud, para seguir luchando en favor de esas condiciones? Voy a hacer esfuerzos por responderlo en minuto y pedazo. Lo primero es esto: la política es además de ser una ciencia, un área, un mundo en el que uno puede entrar y que no exige preparación, no exige estudio, no exige organización, no exige absolutamente. O sea, usted puede ser un súper mediocre y estar en la política y nadie le va a decir que no. Pero para acertar en la política sí se necesita muchísimo estudio, muchísima organización, llegar a acuerdos con los demás, promover, digamos, acuerdos sobre intereses colectivos, discutir colectivamente las cosas, ¿sí? Y eso será el primer aspecto. Transformar a Colombia necesitará que, por ejemplo, desde los consejos municipales de juventud, ustedes puedan no solamente regirse al marco de sus competencias, por ejemplo, haciendo control político, por ejemplo, proponiendo, digamos, una política y cada vez complementos mejores a las políticas de juventud, por ejemplo, proponiendo mejores recursos para lo que tenga que ver con la juventud, y así otra serie de cosas en el marco de sus competencias. Pero también afuera de los consejos municipales de juventud se necesitan de sus liderazgos para ayudar a organizar a la sociedad, ayudar a organizar a la juventud, ser un eco de las necesidades de la juventud, no solamente dentro del Consejo Municipal de Juventud, sino también en lo departamental, en lo nacional, contribuir a ayudar a esos procesos de comprensión política de los fenómenos sociales, de los problemas nacionales. Y todo eso implica aplicar todo eso que decimos, estudio, organización y movilización, a una cosa concreta como los consejos municipales de juventud, que no solamente, insisto, se van a reflejar en el actuar adentro de la curul, sino que también debe reflejarse hacia afuera, hacia las comunidades y mucho más allá de las competencias. Acuérdense, con la gente y con sus causas. Listo, Juli.
Bueno, pues ya entrando un poquito más a las competencias de un consejero municipal de juventud, de estos que, como bien lo dice, son consejeros, sí, pero pues la idea es contribuir en la política del municipio, ¿sí? Entonces, pues yo primero propongo en que se cree una plataforma donde se recojan estos datos, ¿sí? Porque por lo menos así como yo lo estuve viviendo, no hay datos donde tengamos cifras exactas en materia de empleabilidad, en materia de informalidad y en materia de presupuesto del municipio, porque no dan cifras concretas, ¿sí? Entonces, pues me parece fundamental que como vamos a hacer un control a la administración municipal, es crear una plataforma donde tengamos esta información y estas estadísticas disponibles para la ciudadanía, porque al final estos son datos públicos que nos sirven a todos y a todas, ¿sí? Entonces también como segundo objeto, yo creo que debemos impulsar a la administración municipal, departamental y la nacional a que invierta en ciencia, tecnología e innovación en los territorios, porque hoy los jóvenes tienen computadores, pero computadores dañados y sin internet. ¿De qué sirve? ¿Sí? Necesitamos que el gobierno invierta en más computadores, pero en computadores de calidad y salas que sirvan realmente para generar esta conexión con la tecnología, ¿sí? Porque nos estamos quedando en épocas atrás, ¿sí? Donde ya necesitamos es avanzar a la tecnología, necesitamos es inversión en todas estas cosas, ¿sí? Pero pues necesitamos es presupuesto, necesitamos impulsar al municipio, al departamento y a la nación en que invierta en más plata. Entonces desde el CMJ se puede hacer esto, y obviamente el control político. Sin dudarlo, sin dudarlo. Entonces, para recoger esas propuestas que vienen de uno y otro lado, los que nos están escuchando, los que nos están viendo, cuenten que desde los consejos municipales de juventud y por fuera de ellos también nosotros seguiremos estudiando estos temas de manera rigurosa para poder acertar en la política, porque eso es cierto, nosotros podemos asistir a la política sin tenerla, sin estudiar, pero muy pocas veces podemos acertar, no, ni muy pocas veces, no acertaremos y no será el camino correcto. Entonces cuenten que desde los consejos municipales de juventud estudiaremos profundamente esos temas para acertar en la política. Y con eso, con lo que decía tanto Mauro como Julián, nosotros seguiremos haciendo, o más bien en el Consejo Municipal de Juventud procuraremos por hacer un control político riguroso. O sea, ¿qué es lo que está pasando en el Consejo Municipal y en la administración municipal? Pero no solamente eso, a nivel departamental y a nivel nacional. Y eso implica también seguir apoyando las justas causas de la gente dentro y fuera de los consejos municipales de juventud. Y sobre todo apoyar esos procesos organizativos que se dan en esa materia, no solamente a nivel laboral, sino en todas las materias que se rigen, tanto a nivel laboral, a nivel interno de la empresa, pero también afuera. O sea, ¿qué está haciendo el municipio para garantizar la estabilidad o la creación de riqueza a nivel territorial? Súper clave eso. A nivel nacional, ¿qué es lo que está pasando con el gobierno nacional? Entonces sigue siendo tarea de nosotros, y lo vamos a cumplir, es seguir alzando la voz y exigiendo tanto al gobierno nacional, que es la cabeza en la que está esa obligación, de que cree las condiciones adecuadas para una verdaderas condiciones para la producción de riqueza. Seguir apoyando los procesos organizativos de las personas, y seguir exigiendo una verdadera, lo que decías tú sobre la financiación, al fin y al cabo volvemos al aspecto económico. Sin una verdadera financiación por parte del Estado en todos estos ámbitos, quedamos sin una pata. Sobre todo porque para que haya más ciencia y tecnología, el Estado tiene que meterle plata y no quitarle plata como está haciendo en los últimos presupuestos generales de la Nación, sobre todo en el de 2026 por lo que está proyectado. Entonces, cuenten con eso, que en los consejos municipales de juventud vamos a seguir luchando por esas cosas tanto adentro como afuera. Ahora, respecto a este tema, ¿qué piensa el profesor y dirigente Jaylor Espinel? Adelante, Jaylor. ¿Sabías que en el mundo hay cerca de 65 millones de jóvenes desempleados y que 1 de cada 5 ni estudia ni trabaja? A propósito del pasado Día Internacional de la Juventud, quiero contarte sobre la difícil situación que viven las y los jóvenes y la urgencia de que estos participen en política, para que la política no decida contra ellos y contra ellas. Hoy la juventud enfrenta por lo menos 5 grandes flagelos.
Primero, desempleo, informalidad y exclusión económica. Segundo, inseguridad y violencia. Tercero, deterioro de la salud mental y consumo de sustancias psicoactivas. Cuarto, brechas de género que frenan a mujeres y a los adolescentes. Y quinto, falta de educación, habilidades y participación en decisiones públicas. En Colombia, según cifras del DANE, el desempleo juvenil es del 15% este año y hay 2.5 millones de jóvenes ninis. En Soacha, el desempleo total llegó al 10% en el año 2024. En inseguridad, según la encuesta nacional hecha por la Universidad del Rosario y Cifras y Conceptos el año pasado, más de la mitad de los jóvenes respondió que consideraba este como uno de los problemas que más le afectaba, seguido por la falta de empleo. La salud mental también es prioritaria. Según la misma encuesta, el 43% reportó demoras en la atención en salud y el 27% dijo sufrir depresión o ansiedad. Las brechas de género son profundas. Según el DANE, a 2025 el 64% de los jóvenes ninis en Colombia que ni estudian ni trabajan son mujeres. En Cundinamarca, por ejemplo, según datos de la misma gobernación, la mortalidad materna aumentó a 44.5 de cada 100.000 nacidos vivos. Un lamentable recordatorio de la desigualdad en salud sexual y reproductiva. Además, según la Universidad de Rosario y Cifras y Conceptos, en su encuesta del año pasado, señalaba que el 31% de los jóvenes percibe una educación de baja calidad y el 40% identifica la desigualdad como un problema estructural y central del país. Educación, empleo y seguridad se entrelazan y limitan las oportunidades de los jóvenes. Los jóvenes no son el futuro, son el presente. Los gobiernos deben comprometerse más y la juventud debe organizarse y movilizarse para exigir soluciones reales. En Colombia y en Cundinamarca, hoy se adelantan los procesos electorales a consejos municipales de juventud. Una oportunidad única para participar, elegir y ser elegidos. Jóvenes, ante este panorama tan adverso, elegir y ser elegidos no es solo una necesidad, sino una imperiosa obligación. Sígueme para saber más sobre este y otros temas. Hasta la próxima. Bueno, y también les cuento que hay una serie de candidatos de dignidad y compromiso de los consejos municipales de juventud que también nos enviaron algunos videos con algunos mensajes. Entonces, pues vamos a verlos. Hola, mi nombre es Alejandra Correales, tengo 18 años y soy candidata al Consejo Municipal de Juventud. Quiero contarles un poco de mí. Mi amor por los animales empezó desde el colegio, cuando empecé siendo voluntaria en el refugio municipal. Esa experiencia me enseñó que con pequeñas acciones podemos cambiar la vida de quienes más lo necesitan. Actualmente estoy estudiando un auxiliar en clínica veterinaria, porque quiero dedicar mi vida a cuidar, sanar y defender a los animales. Este compromiso es la base de mi campaña, hablar por los que no pueden hacerlo. Pero también hay otra causa que llevo en el corazón, la salud mental. Para mí es fundamental porque creo firmemente que cuando una persona cuida su mente y su bienestar emocional, no daña a ningún ser vivo. Creo en una juventud que siente, que cuida y que sana, una juventud capaz de transformar desde la empatía y la conciencia. Por eso soy candidata al Consejo Municipal de Juventud con el partido Dignidad y Compromiso, para representar a quienes soñamos con un mundo más justo y compasivo. Decidí lanzarme al Consejo Municipal de Juventud de Soacha. Y aquí le voy a dar 3 razones para que me conozca y sepa por qué lo hice. Mi nombre es Christopher Rodríguez, así que camine pues. Bueno, en primer lugar porque soy un joven que ama la cultura, ama el arte y sabe que los artistas luchan por tener oportunidades y muchas veces no se les dan. Bueno, en segundo lugar quisiera cambiar la forma en la que vemos a los artistas. Muchos los subestiman, muchos los ignoran y no es así como lo debemos ver. Debemos apreciar el trasfondo que tiene el arte y la cultura. Bueno, y en tercer lugar pues soy una persona que tiene muchas ideas en la cabeza, que tiene muchos proyectos y yo sé que con dignidad y compromiso los vamos a realizar uno por uno y a llegar a darle un espacio para la cultura y al arte muy importante aquí en Soacha. Y sí, ya oficialmente estoy inscrito y apóyennos y juguémosla diferente. Bueno, con esto que nos dice el profesor y dirigente Gilbert Espinel y lo que nos cuentan nuestros compañeros candidatos a los CMJ, pues culminamos con nuestro tercer episodio del podcast Somos Cundinamarca. Yo les doy muchísimas gracias por asistir a Julián y a Mauro. Y nada, recuerden seguirnos por nuestras redes sociales, estén muy atentos del próximo episodio dentro de 8 días con otro tema de interés para la Sabana de Occidente, para Cundinamarca y para la nación. Entonces nos despedimos, muchísimas gracias a todos. Gracias. Para la próxima. Chao. Hasta luego. Estudio, organización y movilización para transformar a Colombia.